Queridas amigas y amigos, ¿cómo están todos ustedes? A un nuevo episodio de Libre Expresión aquí en el canal de YouTube. Mi nombre es Max Lobos y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del artículo primero de la Constitución que pretende presentarle al país para su aprobación la disuelta Convención Constitucional que trabajó durante el último año, como bien sabemos, y se disolvió de pleno derecho el 4 de julio. Y en este episodio vamos a analizar simplemente dos cosas. El prefacio o estas palabritas que vienen antes de iniciarse la Constitución, y además de eso el artículo 1, que francamente al analizarlo jurídicamente tenemos una cantidad de material para un programa muy largo, pero voy a tratar de hacer en esta oportunidad un episodio un poquito más corto, aunque a mí en lo personal me gusta mucho explayarme, me gusta el formato largo porque de esa forma uno puede argumentar con ideas, uno puede argumentar con sus razones, puede hacer disquisiciones largas para finalmente decir por qué uno piensa lo que piensa. Entonces, en el artículo 1 de la Constitución hay una cantidad de material directamente para no seguir leyendo nada. O sea, mira, si tú eres una persona que va por el apruebo, genial, estás en todo tu derecho. La democracia se trata precisamente de eso, se trata de que podamos respetar nuestras diferencias y respetar sobre todo las opiniones ajenas. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que la gente de izquierda generalmente le gusta la diversidad, pero la diversidad sexual solamente. Porque cuando hablamos de diversidad en el voto, cuando hablamos de diversidad de opiniones políticas, ahí no les gusta mucho la diversidad. Espero que tú si estás viendo este video, no seas de esas personas y podamos enriquecer el debate justo debajo del video. Yo te invito tanto a gente de izquierda como de derecha a que tengamos un debate en los comentarios del video, a que te suscribas al canal de YouTube para que te lleguen las notificaciones. Y vamos entonces, amigas y amigos, a analizar el prefacio de la propuesta de Constitución, estas palabras previas, y el artículo 1. No vamos a analizar nada más que el prefacio y el artículo 1 de la propuesta de Constitución, que será sometida a plebiscito para que el pueblo de Chile se pronuncie positiva o negativamente el 4 de septiembre. Antes de eso, amigas y amigos, rápidamente hacerles una invitación a seshop.cl. Si tú tienes problemas con los grafitis, si eres un administrador de un edificio, si tienes una propiedad en el centro de Santiago, en el centro de alguna capital regional o de cualquier otra ciudad donde te llegan y te vandalizan tu fachada, te mandan el graffiti sin ningún respeto, con una odiosidad, y hablan en contra de Carabineros y hablan en contra de todo con unas palabrotas realmente impronunciables. Anda ahora y compra el producto anti-graffiti que está realmente espectacular, está en promoción en seshop.cl. Y también anunciarles a todos nuestros amigos que nos están viendo que el día 9 de agosto se lanza el libro El Camino del Conservador. Un ensayo para todas las personas que quieren defender las ideas de la libertad y del orden desde una perspectiva evolutiva e histórica para empoderar al luchador del siglo XXI. Bien, amigas y amigos, entonces comenzamos a leer textualmente qué dicen las palabras previas al articulado de la Constitución. Dice así: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Bien, vamos entonces a desmenuzar este texto que está precisamente antes del artículo 1. En primer lugar, para las ideas de la derecha o para las ideas conservadoras o para las ideas que defiende este sector político, hablar de nosotras y nosotros está mal. Y no es que esté mal porque estemos en contra de la inclusión o estemos en contra de incluir los derechos de la mujer, para nada.
sino que simplemente hablar de nosotras y nosotros, hacer esa dicotomía en el lenguaje, además de ser innecesario, resulta engorroso. Sabemos que el neutro en la primera persona gramatical plural en el idioma español se hace con la forma masculina. Eso no tiene nada que ver con machismo, no tiene nada que ver con dejar invisibilizada a la mujer, no tiene nada que ver con dejar invisibilizada a las diversidades sexuales. Simplemente es nosotros el pueblo de Chile y eso no significa que estemos hablando solamente de los hombres. Por lo tanto, aquí ya comienza mal la cuestión. O sea, las primeras 3 palabras y ya la cosa comienza con un color un poco oscuro. Claramente que la Convención Constitucional quiso dar una señal de inclusión, lenguaje inclusivo, todo este lenguaje inclusivo que sabemos que es parte de la agenda de la izquierda y de la ultraizquierda en cuanto a hacer la confrontación dialéctica entre hombres y mujeres. Sabemos que se les acabó la confrontación dialéctica entre trabajadores y empresarios porque no rinde votos. Eso simplemente no rinde votos. Entonces, desde aproximadamente 1950 a la fecha, sobre todo a través de los trabajos de algunos pensadores de izquierda como Antonio Gramsci, y además con Michel Foucault en Francia, se comenzó a tejer una estrategia nueva para que las izquierdas en el mundo nuevamente pudiesen tener el voto de los electores, porque ya este discurso de confrontación entre el empresario, el trabajador, el capitalista y el obrero, eso se les acabó simplemente. Entonces, viene una serie de nuevas dialécticas, entre ellas hombres y mujeres, confrontar a hombres y mujeres. Nosotros en la derecha estamos en contra de concebir el mundo como una confrontación entre hombres y mujeres. Nosotros defendemos las ideas de la complementariedad. Nosotros creemos que hombres y mujeres somos complementarios, no nos estamos enfrentando. Y creemos también que todo momento histórico tuvo su porqué y no podemos juzgar con los ojos de hoy día las situaciones privadas o sociales también de los siglos anteriores. ¿Por qué la mujer estaba en la casa en los siglos anteriores? ¿Por qué se dedicaba principalmente a la crianza de los hijos? ¿Por qué se dedicaba principalmente a las labores del hogar y hoy no? Bueno, la izquierda pretende aplicar la misma visión contraria, ¿no? La misma visión, la misma opinión moral, ¿cierto? De repudio a esas situaciones con la visión de hoy a lo que ocurría en el pasado. Nosotros en este sector no creemos eso, no creemos en un mundo de confrontación entre hombres y mujeres, no creemos en el patriarcado, no creemos en el techo de cristal, no creemos en todas esas ideas, porque simplemente son invenciones. Cuando nosotros hablamos de techo de cristal, ellos hablan de techo de cristal como si hubiese una especie de conspiración mundial en contra de la mujer, como si hubiese una conspiración mundial para que las mujeres no pudieran llegar a cargos de ejecutiva, para que no pudieran llegar a presidenta de la República, para que no pudieran llegar a CEO de distintas empresas. Ellos hablan como de que si hubiese un manto, y siempre invisible, siempre son fantasmas, el techo de cristal, el patriarcado opresor, la heteronormatividad, ¿no es cierto? La brecha salarial, que sabemos que no es tal cuando la podemos corregir por los factores de productividad, horas trabajadas, ¿no es cierto? Cantidad de ventas que hace una u otra persona. Simplemente esas diferencias se desaparecen. A ver, yo te hago la siguiente pregunta, tú eres de izquierda, a ver, y si me puedes después decir algún comentario, con altura de miras, por supuesto. Se supone que un empresario quiere ganar dinero, porque esa es su función social, es maximizar las utilidades, ¿cierto? Cierto. Entonces, al maximizar las utilidades, el empresario dice, bueno, si yo me puedo ahorrar por aquí un poquito de plata, entonces lo voy a hacer. Entonces resulta que si un sueldo de una mujer es menor y está haciendo lo mismo que un hombre, lo mismo, y está teniendo los mismos resultados y es el mismo puesto, el mismo, digamos, es el mismo cargo, ¿por qué motivo entonces
no hay solamente contrataciones de mujeres. O sea, el empresario, si aquí hay una mujer que hace lo mismo, vende lo mismo, tiene la misma productividad, y aquí hay un hombre que hace lo mismo, vende lo mismo, y tiene la misma productividad, y el empresario le paga más al hombre, entonces se está convirtiendo en el rey de los jetones. Claro, porque si me está costando más barato este salario de esta mujer, pero yo sigo pagándole al hombre, o sea que me estoy haciendo un harakiri. Me estoy haciendo un harakiri empresarial y quiero quebrar. Quiero quebrar, pues, o, sea, o yo me estoy convirtiendo en simplemente una organización de caridad hacia ese hombre. Mira, la brecha salarial no existe cuando tú haces la corrección a igual carrera o a igual puesto laboral, ¿no? Pero tú corriges por horas trabajadas, horas extra, productividad, cantidad de ventas que hace la persona, etcétera, etcétera, resulta que esas diferencias se desaparecen. Y cuando tú evidentemente tomas el total de las abogadas asalariadas con el total de los abogados asalariados, divides divides el promedio del sueldo por la cantidad de trabajadores en cada uno de estos grupos, lógicamente que te va a salir una diferencia. Te va a salir una diferencia cuando haces los promedios. ¿Ok? Pero cuando tú te metes, porque la inteligencia, amigo, la inteligencia significa ocupar el cerebro. ¿Ok? Significa ocupar esto que Dios te dio y no dejarlo así para repetir lo que te dicen. Cuando tú sales del promedio, porque generalmente eso es lo que hace la gente, se queda con los promedios. Porque generalmente la gente le cuesta decir, a ver, me voy a poner a pensar un poquito. ¿Ah? Voy a dejar de pensar con el corazón, con las emociones, con lo que dice la diputada Maite Orsini, que el abuso, que somos aquí, qué brutal esto. Ese tipo de lenguaje, cuando tú sales de ese lenguaje mediocre y te vas a las causas de un fenómeno, resulta que cuando tú comparas productividad, horas trabajadas, ¿cuánto dinero le reporta tu hora trabajada al empresario? Entonces desaparece esa supuesta brecha salarial. Brecha salarial, un fantasmita. Techo de cristal, otro fantasmita. Patriarcado heteronormativo opresor, otro fantasma. Estamos hablando de que el feminismo en general necesita inventarse enemigos invisibles, de modo que sea imposible, o difícil al menos, que sea imposible o al menos muy difícil rebatir la existencia de un fantasma. ¿Ya? Porque cuando tú dices que algo invisible existe, y además de eso, tú fundamentas esa afirmación de que existe ese fantasma con argumentos del corazón, con argumentos emocionales, con argumentos carentes de sentido, con argumentos carentes de la más mínima lógica, es muy fácil, ¿no? Poder embaucar a los incautos. Es muy fácil traer agua para el molino, porque es muy fácil empezar a hablar en televisión y dar pena y hablar de la brutalidad y hablar de esto y hablar de esto otro, meter a todos los hombres en el mismo saco, es muy fácil. Entonces, el lenguaje llamado inclusivo, que en España se le llama de forma muy chistosa el lenguaje perroflauta. Permiso, ¿me dar un cafecito? El lenguaje perroflauta, cuando se utiliza el lenguaje perroflauta y llevas el lenguaje perroflauta a la Constitución en las primeras 3 palabras del prefacio, estamos en problemas, por todo lo anteriormente dicho. Bien, luego dice el pueblo de Chile conformado por diversas naciones. Ya empezamos con más problemas. Ya empezamos con otro problema. Cuando nosotros analizamos en los hechos, en la realidad de nuestro país, en la realidad chilena, nosotros vemos que no existen tales naciones.
No existen tales naciones. No existe la nación Coya, no existe la nación Aymara, no existe la nación Rapa Nui, no existe la nación Mapuche. Son invenciones semánticas de la izquierda moderna. Son invenciones semánticas de la izquierda del siglo XXI. Lo que existe es un pueblo llamado el pueblo de Chile, conformado como nación por su historia. Y entonces nosotros podemos apreciar que el pueblo de Chile, la nación chilena, es heredera del legado español que llegó a este territorio, conquistó este territorio, lo conquistó bélicamente, ¿cierto? Anexionó bélicamente el territorio y se conformó una unidad territorial sumada a la nación chilena, principalmente mestiza, en más del 70% de la población. Menos de un 10% de la población es indígena y un 10% de la población es, digamos, europea sin ningún tipo de genética indígena. El 70% de los chilenos es población mestiza. Ahora, comparemos esto que yo te estoy diciendo con la realidad boliviana, donde el 60% de la población es indígena pura. Con Ecuador, donde el 45% de la población es indígena pura. Y acá en Chile tenemos un 10% de la población que se declara. Es decir, ni siquiera si nosotros hiciéramos un análisis de ADN, no podríamos estar seguros de que hay un 10% de población pura indígena en Chile. Eso es prácticamente imposible, podrá haber uno que otro. Pero es muy difícil, porque Chile, históricamente, desde la colonia, desde los inicios, cuando llegó Diego de Almagro, posteriormente llega Pedro de Valdivia, primer contingente, segundo contingente, que comenzó a forjarse una población indígena. Y por lo tanto, hablar de diversas naciones es muy grave. Es muy grave porque la nación chilena está muy arraigada en el corazón de todos. Por lo tanto, esta sencilla segunda línea del prefacio ya genera el repudio transversal de los chilenos que queremos, en su inmensa mayoría, seguir siendo una sola nación con un solo territorio. Y si bien no es parte de este análisis, porque vamos a ver solamente el artículo 1, que tiene 3 incisos bastante contundentes, resulta que en otros incisos, en otros artículos de la Constitución, a estas supuestas naciones se les entrega territorio propio, territorio, autonomía política. Es decir, van a poder, por ejemplo, decir, aquí no entra otro chileno si es que no es con un pasaporte, porque eso significa autonomía política. Autonomía financiera, pero ojo, que tiene que ser financiada por los chilenos. O sea, hay una de las 12 naciones, hay una de las 12 naciones, porque son 11 más la chilena, 12. La nación chilena tiene que subsidiar a estas naciones. No, hasta ahí nomás les llega la autonomía, cuando es de platita. Cuando es de platita, hasta ahí se le acabó la autonomía. Se les entrega el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Autodeterminación. Entonces, estamos hablando francamente de una disgregación en el etos nacional, o sea, el etos nacional de que Chile es una sola nación. Eso se acaba. Se destruye completamente con esta expresión del prefacio. Y además de los artículos que no vienen aquí, porque aquí vamos a analizar el artículo 1. Se le entregan una cantidad de facultades impresionantes a estas autonomías territoriales. Se le entrega territorio que ni siquiera sabemos cuál es. Se conforma una comisión ad hoc que va a estar encargada de marcar, conocer, porque aquí se van a juntar seguramente y van a empezar a aflorar comunidades nuevas, porque van a decir,
Este territorio era mío, este territorio era de mis ancestros, este territorio era de mis abuelos, y se va a formar la tole tole, como dicen en el campo. Y esta comisión va a estar encargada de demarcar los territorios, restituir los territorios, ¿no es cierto? No sé cómo, porque seguramente se va a tener que formar un tribunal ad hoc, tipo Nuremberg, para expropiarlo a usted del campo que tiene usted en la Araucanía. Y ni siquiera sabemos cuál es el alcance territorial de esto. No sabemos cuál es el alcance de la nación Chango, la nación Coya, la nación Diaguita. ¿Cuáles son los terrenos que les corresponden? Por ejemplo, yo fui a ver con mi hijo el espectacular eclipse de sol allá por La Serena. Me metí a Condoriaco para allá para arriba, Condoriaco y un caserío que se llamaba Almirante La Torre. Para allá fui, a donde el diablo perdió el poncho. Donde el diablo perdió el poncho. Y resulta que ahí decía, estos terrenos están administrados por la comunidad de Aguita no sé cuánto. Hoy había que pedirles permiso para subir un cerro fiscal. No, porque están bajo administración de ellos. Resulta que con esta constitución, esa comunidad va a poder declarar, a través del trabajo de esta comisión, de que todos esos inmensos territorios, arriba al noreste de La Serena, son de ellos. Son de ellos. Se va a formar una cantidad de problemas impresionantes, amigos. Y dice, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo. ¿Qué pasó con la participación de las no sé cuántas, 50.000 firmas? No, con mi platita no de la AFP, lo dejaron afuera. Quiero mi casa propia, la dejaron afuera. No al aborto, lo dejaron afuera. ¿De qué participación me están hablando? Paritario. Otro problema, porque la derecha defiende el mérito. A la derecha no le importa lo que usted tenga en sus genitales, señores de izquierda. A la derecha le es indiferente lo que usted tiene entre sus genitales. A la derecha le interesa de que usted sea una persona capaz, independiente que sea hombre o mujer. Independiente que sea hombre o mujer. Para nosotros la paridad no es un valor en sí mismo. Lo que es un valor en sí mismo es que esos hombres o esas mujeres estén capacitados, plenamente capacitados para ejercer los cargos públicos, situación que evidentemente no se produjo con la Convención Constitucional. Vemos a la tía Pikachu, vemos al Rojas Vade, vimos al que se duchaba mientras votaba, vimos al que votó borracho, vimos los saumerios, vimos las tocatas con guitarra en el pleno, vimos una cantidad de horrores donde uno dice, bueno, ¿y de qué sirvió que fuese paritario si finalmente aquí no llegó la gente que tenía que llegar? Aquí no llegó la gente capacitada, llegó gente absolutamente iletrada, gente que no tenía, pero nada que hacer ahí, para decirlo suave. Entonces, paritario, francamente para nosotros, para este sector, no es un valor. Si usted es hombre o es mujer, o es gay, o es trans, da lo mismo, pero si usted tiene las capacidades, usted tiene los méritos, usted sabe lo que hay que hacer, usted estudió aquello en lo cual se está desenvolviendo en el aparato público, adelante, adelante. Pero ¿de qué estamos hablando? Paritario, como si estuviéramos hablando, no sé, del derecho humano a la libre expresión. Y finalmente dice, y democrático. La verdad que de democrático poco tuvo, porque bien sabemos que después del plebiscito de entrada, después de que se pronunciare el pueblo de Chile con las reglas acordadas en la modificación constitucional que dio inicio a este proceso constituyente, después de eso le metieron el gol al pueblo soberano, porque le metieron entre gallos y medianoche 17 escaños reservados que francamente, para los indígenas, que no representan a nadie, no representan absolutamente a nadie. Mire, se hizo una consulta indígena, votaron menos de, no sé, 5.000 personas. De un total de 1.500.000 personas, votaron 5.000. O sea, los activistas. Votaron el grupete de los activistas.
¿ya? Los que revuelven el gallinero. Pero el 1,5 millones de personas, de ciudadanos indígenas de este país, no votaron en esa consulta indígena. ¿De qué participación? ¿De qué democracia? Me están hablando cuando le entregan eh, cupos designados. Igual como antes eran los senadores designados, aquí les entregaron constituyentes designados a activistas del indigenismo, que no es lo mismo que indígena. Y eso es lo que usted como persona de izquierda, de derecha, tiene que tener claro. Aquí hubo un engaño. No es lo mismo ser activista del indigenismo, ¿ya? Y hablar en nombre de tu grupito que ser una persona que hable en nombre del pueblo indígena. Elisa Loncón no representa al pueblo mapuche. Rosa Catrileo no representa al pueblo mapuche. Se representan a sí mismas y a su grupito de activistas, nada más. No nos confundamos. Entonces, cuando entre gallos y medianoche y después del proceso de plebiscito de entrada, nos enchufan estos 17 cupos reservados, porque eso es lo que son, estos escaños reservados, completamente antidemocrático, absolutamente destructor del principio de un chileno, un voto, igualdad ante la ley, ¿no es cierto? El voto por ejemplo, hay convencionales de cupos designados, porque hay que llamarle así, hubo convencionales de cupos designados que salieron con menos de 80 votos. Menos de 80 votos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué democracia me están hablando? ¿De qué democracia me están hablando? Entonces, visto así, analizado así, el prefacio es ya un desastre. Lo vamos a leer por última vez. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, las pinzas, paritario, las pinzas y democrático, las pinzas. Eso es lo que dice el prefacio. Bien, amigos, pasamos ahora al artículo 1. Espero no estar dándoles la lata. Espero que esté saliendo entretenida la cosa, porque esa es la idea, que podamos dar nuestros pareceres de forma libre, libre expresión. Bien, dice, artículo 1. El artículo 1 está compuesto por 5, 9, 11 líneas y 3 incisos. 11 líneas y 3 incisos. Artículo 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Aquí tenemos material de sobra. Primero, decir que Chile es un Estado, cuando dice Chile es un Estado social, decir Chile es un Estado ya es un problema y un error semántico garrafal. O sea, esta Constitución comienza cada línea con un error. Chile no es un Estado, señores de izquierda. Chile es un país cuyo Estado se define como social y democrático, porque no es lo mismo decir Chile que decir Estado, o que no, es muy grave desde un punto de vista conceptual hacer equivalente el concepto de Estado con el concepto de país. Y esto ocurre precisamente porque los convencionales de izquierda que redactaron esto tienen un concepto de Estado muy elevado. Para ellos el Estado lo es todo. El Estado es el grupo de personas que administran lo público y que especialmente administran el monopolio de la violencia. Eso es el Estado, es un grupo de gente, no es todo el país. El Estado no es todo el país, no es ni de cerca todo el país. Pero sí, cada país tiene su Estado, cada país tiene su grupito de personas que se organiza, ¿no es cierto?, en poder ejecutivo, legislativo, judicial, los demás poderes como la Fiscalía, la Contraloría, el Banco Central, y organizan lo público. Pero es un grupito de gente, ¿ya? No es todo el país. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Nada distinto a lo que hay en Europa, no hay problema en eso.
¿Es plurinacional? Error. ¿Intercultural? Sí. ¿Regional? Sí. ¿Y ecológico? Aquí viene otro problema. Ecológico. Oye, yo no soy ecológico. ¿Por qué me tienen que imponer que yo sea ecológico? Esto como que me suena a mí como a medio hippie. Me están imponiendo una constitución hipienta. Ecológico. Pero si yo no creo en eso. Ahora usted me dice, oh, pero ¿cómo no que usted destruye la naturaleza? No, no estoy diciendo que yo destruya, yo salga, digamos, a andar destruyendo la naturaleza. Pero la ecología es un movimiento político. La ecología tiene una visión política, tiene una visión antropológica. Y lo vamos a ver, y esas visiones antropológicas y políticas son visiones valóricas. Y a lo que yo voy es que tú no puedes, desde el punto de vista constitucional, imponerle a todo un país una visión valórica. Eso es el problema, no la palabra ecológica en sí misma. Mira, y dice lo siguiente luego, dice, se constituye como una república solidaria. Suena lindo, pero estimadas amigas y amigos, la solidaridad es siempre voluntaria. No existe la solidaridad obligatoria, porque si no, no es solidaria, es imposición. Ser solidario es un acto propio del espíritu donde tú quieres ser voluntariamente solidario con lo que es tuyo. Entonces, lo grave es que aquí se define a la república como solidaria. Esto a mí me suena en vez de, ellos quisieron decir, se define como una república socialista. Y no quisieron decir la palabra socialista y quisieron poner la palabra solidaria. ¿Vale? Su democracia es inclusiva y paritaria. De nuevo, para nosotros eso no es relevante. Lo que tú tienes entre tus piernas no te define. A ti te definen tus capacidades, tus facultades, tus méritos. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables. O sea, no, lo que sigue van a ser valores que todos vamos a estar obligados a aceptar. Mire, reconoce como valores irrenunciables la dignidad, bien. La libertad, bien. La igualdad sustantiva de los seres humanos, claro. Todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales en dignidad y derecho. Todos somos intrínsecamente iguales. Y aquí viene lo grave. Y su relación indisoluble con la naturaleza. Oye, yo desde mi divorcio yo no tengo ninguna relación indisoluble. Entonces, ¿por qué a mí me tiene que venir a imponer una relación indisoluble? Que básicamente estamos hablando de una visión valórica. Yo voy a tener, si esto se aprueba, usted, todos los chilenos vamos a tener una relación indisoluble con la naturaleza. ¿Qué significa eso? Como te digo, yo no tengo relaciones indisolubles desde que me divorcié. Pero aquí me están imponiendo una relación nueva con la naturaleza. Que, válgale lo que digo, en otros artículos, a esta naturaleza se le entrega prácticamente personalidad jurídica. Porque va a tener representantes legales, que van a ser los activistas de la naturaleza, va a tener derechos, va a poder ser representada en juicio, va a tener intereses que pueden ser representados en juicio. Y yo tengo una relación indisoluble con esta entidad que realmente se convierte en esta constitución en un nuevo Dios. Es un Dios. Esta constitución nos impone una visión indigenista pachamámica de la naturaleza. A todos los chilenos. La madre tierra, faltó que hablaran de eso. Faltó que hablaran de la madre tierra, que hay que cuidarla, que hay que venerarla, que hay que rezarle a la madre tierra, a la Pachamama, porque no se atrevieron a decir la Pachamama, no se atrevieron a decir la madre tierra. Entonces tenían que ponerle la naturaleza. Y resulta que la mitad de la población chilena, por lo menos, cristiana, cree y va a seguir creyendo que la naturaleza fue entregada por Dios
a nosotros para que nosotros podamos sobrevivir. O sea, hay una diferencia brutal entre la visión cristiana de la naturaleza y la visión que nos impone en este momento la Convención Constitucional. Posteriormente, sí, dice, la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Claro, hasta ahí estamos súper bien, porque el Estado debe necesariamente limitar el ejercicio del poder para que no pueda abusar de ese gran poder que se le entrega, que los ciudadanos le entregamos a la naturaleza. Entonces, en ese sentido no hay ningún problema en lo que se ha señalado. Ahora, mire lo que dice a continuación. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social, cultural para su pleno desarrollo. Es decir, aquí se crea el Estado empresario, amigas y amigos. El Estado empresario le va a quitar a todos los chilenos, porque en otras partes de la Constitución se establece que las comunas van a tener el derecho a fundar empresas. Veamos lo que pasa con Daniel Jadwe. Veamos lo que está pasando en Recoleta con la farmacia popular, esta cuestión popular, este otro popular, falta que pongan el sex shop popular. Todos quebrados. Porque lo que toca el comunismo lo quiebra. Pero el problema es que aquí toca el país. Entonces, se le da al Estado la facultad de proveer bienes y servicios. En la Constitución actual eso está limitado. El Estado no puede venir y decir voy a fundar una empresa, voy a fundar una panadería, voy a fundar una ferretería, voy a fundar una fiambrería, voy a fundar, qué sé yo, una roticería, voy a fundar esto otro, porque eso se le deja a los chilenos para que podamos emprender, para que podamos desarrollarnos libremente y podamos colaborar unos con otros libremente, pero no se le da al Estado. Y en la Constitución actual se requiere una ley para que eso ocurra. Aquí no, aquí simplemente el Estado se convierte en un Estado empresario a seca directamente, sin mayor problema que eso. Por lo tanto, amigas y amigos, como ustedes pueden apreciar, el análisis es contundente, contrario al artículo 1 del texto que propone la Convención Constitucional. Amigas y amigos, vamos a pasar ahora a algunos consejos. Si tú quieres decirle adiós a los grafitis, entonces simplemente anda a seshop.cl y puedes adquirir el producto antigrafiti, el mejor producto antigrafiti de Chile, en un formato gigante, en una cuestión así grande de 4 litros, para que puedas proteger tu fachada, para que puedas proteger tu casa, para que puedas proteger el edificio si eres un administrador. Y, amigas y amigos, el 9 de agosto se lanza El Camino del Conservador, un libro para empoderar al luchador digital del siglo XXI y poder defender las ideas de la libertad. Muy bien, amigos, espero que se suscriban. Díganme qué les parece este análisis del artículo 1, siempre con fundamentos, con respeto, y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao, que estén súper bien.